sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Gracias una vez más por aceptarnos ahí en sus hogares. Como siempre, lo que intentamos a través de este programa es que tanto ustedes como yo sigamos en este camino del aprendizaje. Para eso, pues siempre tenemos acá con nosotros a hombres y mujeres cuya experiencia ha estado dedicada al estudio, al compromiso con una sociedad como la nuestra, tan necesitada de gente honesta y de gente comprometida. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, como son las elecciones que este año nos corresponden participar y tener claro por qué lo debemos de hacer. Y para eso pues me acompaña el licenciado, él es representante de la Fundación Minamac. Yo quisiera que nos dieras tu nombre y que nos dijeras cuál es tu función acá en esta institución. Muchas gracias, Haroldo. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Andy Yabaloa, yo soy abogado y soy analista jurídico acá en la Fundación. Mi área de expertise ha estado en los últimos 10 años fincada precisamente en temas de derecho constitucional, que incluyen, entre otros aspectos, como te podrás imaginar, el tema electoral, ¿verdad? Que dicho sea de paso, y para todas las personas que nos escuchan, es uno de los temas que más nos debería de preocupar, porque tenemos ocasión de ejercer ciudadanía. Fíjense ustedes, eso es importantísimo. Pocas veces tenemos tanta predisposición y tanta oportunidad, más bien, digo yo, de poder ejercer ciudadanía auténticamente, más allá de que seamos meros espectadores de lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, esta es un año de una oportunidad que no debemos dejar pasar y que me gustaría que pudiéramos platicar al respecto. Sí, porque uno lo que empieza ya a escuchar es de que las elecciones no sirven para nada, que sigue siendo lo mismo. Sin embargo, yo sí veo una oportunidad no solo de ejercer este derecho como ciudadano, de votar, de elegir y ser electo, sino que también es una responsabilidad con el país, pues. Fíjate que ahí tocas un tema preponderante que yo le estaba diciendo a varias personas, incluidos mis estudiantes en la universidad. Nos quedamos de brazos cruzados, insisto, con meros espectadores, o tenemos la oportunidad, y fíjate, de dos cosas, tú lo mencionabas hace un momento, podemos no solo ir el 25 de junio a ejercer nuestro derecho a votar, pero fíjate que también es una obligación. ¿Cómo la ves? También es una obligación. Tenemos una obligación como ciudadanía. No me lo estoy inventando. Desde hace 38 años, fíjense ustedes, no es poca cosa, desde hace 38 años hemos logrado en este país algo que no se veía en años anteriores. Te pongo un ejemplo muy claro a qué me estoy refiriendo. En ese momento salimos de lo que yo veía cuando era niño. ¿Sabes qué, Haroldo? Yo me imaginaba que para ser presidente en este país el requisito fundamental era ser militar, fíjate. ¿Y sabes por qué? En mis libros de estudios sociales yo veía a los presidentes, ¿no? Entonces, a los que recuerdo más, te lo voy a decir así, recuerdo mucho a Carlos Arana Osorio. Entonces lo miraba con kepi y con su guerrera, y lleno de toda esta parafernalia de medallitas, ¿no? Mirabas al que le seguía, Shell Laugerul, igual, ¿no? Y mirabas al siguiente, ¿y qué? Lucas García, otro igual, kepi. Le dan vuelta, y literalmente donde yo estudiaba, Haroldo, que era el Colegio de Infantes, fíjate, ahí pude atestiguar, no uno, 2 golpes de Estado, fíjate. ¿Y quiénes dan los golpes de Estado, Haroldo? Otros militares. Entonces yo estaba convencido desde niño que en Guatemala los que gobernaban eran los militares. Nunca entendí la cara de felicidad de mis 2 papás cuando fueron a votar en el 84 por la Asamblea Nacional Constituyente.
Yo en ese entonces tendría entre 11 y 12 años. Y no entendía realmente por qué mis papás estaban felices. Y la cara de felicidad de mi papá cuando fue a votar al año siguiente, en el 85, cuando ya teníamos constitución, la actual constitución, y que mi papá me decía, yo le decía, ¿por qué vas? Hoy es domingo, ¿a dónde vas? O sea, vamos a pasear. Y mi papá me decía, es mi obligación. Yo tengo un compromiso con este país. Es mi obligación. Esa palabra de mi viejo me quedó metida en la cabeza. Y es nuestra obligación, Haroldo. No importa dónde nos manden, si nos mandan a votar muy lejos de nuestras casas, a veces que lo hace. No entiendo cómo funcionan esas distribuciones, a veces tan desfasadas e ilógicas, Haroldo, ¿verdad? Que mandan a personas que están viviendo, yo vivo en la zona 1, que estamos viviendo en el centro histórico y te mandan, de pronto a mí me han mandado a la zona 6, me han mandado a un montón de lugares como para que te desmotivara llegar. No sé si me doy a entender contigo y con las personas que nos escuchan. Pues no hay que desmotivarse. Hay que ir en bicicleta, hay que ir corriendo, hay que ir en cualquier medio de transporte, júntense con la mara y vayan. No sé, pero hay que ir, porque es nuestra obligación, Haroldo. Hay un compromiso serio con este país para que no sigamos con esta idea que yo tenía cuando era niño, de que solo los militares gobiernan. No tengo nada en contra de los militares, pero me parece que ellos están para otra cosa, no para ejercer gobierno, que me disculpen, ¿no? Que nos lo dejen a los civiles, y tenemos un derecho, ojo, y esa es la otra parte que le quiero comentar a las personas. Tenemos esta obligación y tenemos este derecho, Haroldo, pero también tenemos, creo yo, una obligación muy clara y un derecho muy claro de poder participar, y no se circunscribe solamente a los partidos políticos. Estoy preocupado porque creo que hay una merma en la tasa de organización de comité cívico electoral. Y creo que esa es una buena oportunidad para que las personas se puedan empezar a involucrar. Dependiendo del municipio del que se trate, perdón que voy a citar un artículo, pero dependiendo del municipio del que se trate, vamos a necesitar cierto número de personas para formar un comité cívico electoral. Pero déjame que te diga, es más fácil formar un comité cívico electoral que un partido político. Y deberíamos de empezar así, fíjate, ejerciendo nuestro derecho y nuestra obligación ciudadana, formando comités cívicos electorales donde en nuestros municipios, si no nos gusta este alcalde, no nos gusta esta alcaldesa, esta corporación municipal nos huele a podrido, entonces ¿por qué nos quedamos callados, Haroldo? Si no es solo de ir corriendo a poner denuncias que muchas veces no sirven para nada, disculpa que lo diga, no estoy diciendo que no hay que denunciar, conste. Solo estoy diciendo, ¿por qué nos quedamos sentaditos como estamos tú y yo en este momento? No, deberíamos de empezar a pensar en esa posibilidad de los comités cívicos electorales, porque hay toda una dinámica ahí de la necesidad de la participación ciudadana y de involucrar a la ciudadanía. Y termino esta primera cuestión diciéndote, ¿quién sabe mejor qué necesitamos? ¿Qué necesitas vos, Haroldo Sánchez? ¿Vos o fulano de los palotes que a lo mejor no te conoce, que no sabes ni por qué estás votando por él, solo porque va por un listado donde hay un montón de fotitas de gente que tampoco conoces, como es el caso de los diputados, ¿verdad? Hasta la fecha, y sabes que ese es un grave problema. Yo puedo llegar a votar por un partido porque me parece que ideológicamente es muy cercano a mí. Pero eso no quiere decir que ellos realmente sepan mis necesidades. Esa gente a veces ni siquiera es de mi mismo entorno social, ni siquiera es de mi entorno geográfico, por amor de Dios, Haroldo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Quién sabe mejor las cosas? Cada uno de nosotros. Yo no estoy diciendo que todos tengamos que armar un comité cívico electoral tampoco. Pero no hay que dejar esa idea ahí. Y de pronto nuestros amigos se nos acercan, como me ha ocurrido a mí recientemente, que un grupo de buenos amigos me ha dicho, ¿y por qué nos seguimos quedando callados? Tú siempre te estás quejando de esto. Ha llegado el momento que actuemos. Mira, ya llegamos a los 50 años y no hemos hecho, o sea, hemos hecho lo que hemos hecho solo para nosotros. Pero ¿y nuestro entorno? ¿Pero nuestro país?
queremos seguir con las mismas cosas, quedémonos de brazos cruzados, Haroldo, y sigamos dejando que la cleptocracia impere, ¿verdad? Porque parece haber ganado espacios. ¿Cómo se forman los partidos políticos en el presente, Haroldo? Generalmente alrededor de un cacique o una cacique. Y esa no era la idea original en 1985. La idea era conformar organizaciones políticas que estuvieran fortalecidas, que tuvieran una ideología, porque tener una ideología, Haroldo, no es malo. No es esa idea nociva que nos han estado vendiendo en redes sociales, que tú puedes leer en Facebook, en Instagram, en Twitter. No es cierto. Amigos, amigas, eso no es cierto. Es bueno tener una ideología y saber a dónde va. Por ejemplo, yo siempre le digo a la gente que cuando me pregunta, pues yo soy de centro derecha y no tiene nada de malo. De centro derecha y hablo de derechos humanos, por cierto. Entonces, y no tiene una incoherencia ahí. Entonces, es importante eso, Haroldo. Va un poco por tu comentario tan oportuno de estas obligaciones, pero también de estos derechos. Mencionaste comités. La pregunta que yo escucho muy seguido es ¿por qué Guatemala tiene tantos partidos políticos? Fíjate que yo no tengo una respuesta, diría mi maestro de filosofía, pero tengo especulación personal al respecto y te la quiero compartir. Ojalá que esté equivocado, porque si estoy acertado, qué triste para este país. ¿Qué sucede? Cada cierto tiempo ha ocurrido lo siguiente. A ver, fíjate, empiezo con esta anécdota. Ninguno de los partidos que contendieron en 1985 existe en la forma al menos que existía en aquel entonces. ¡Ninguno! Podrías decir si el PAN, no lo sé, tengo hasta mis serias dudas al respecto. Pero suponte un partido que era muy fuerte en aquel entonces, como era la Democracia Cristiana Guatemalteca. Mi papi mi papi era un convencido de la Democracia Cristiana Guatemalteca, porque mi papá también era de centro derecha y él estaba muy convencido que necesitábamos un cambio en este país. Que lo hayan decepcionado son otros 100 quetzales, Haroldo. Pero, ¿qué pasó con toda esa pleyada de partidos? Yo te insto y le insto a las personas que ven el programa a que hagan la reflexión. Ahora con esto de la tecnología se puede averiguar muy fácilmente. No existen. Incluso la UCN, ¿te acuerdas de la UCN? De Jorge Carpio. Le robaron el acrónimo para engañar a la gente. Pero esos son otros 100 quetzales, insisto. Ya no existen. ¿Qué pasa entonces? Los partidos políticos en este país, por lo habitual, no se están generando alrededor de una idea, Haroldo. Se están generando alrededor de una o más personas que tienen, lamento decirlo, pretensiones de llegar a la cosa pública, que puede ser a una diputación en el Congreso, o que puede ser a una corporación municipal, o que puede ser a lo que a la mayoría de personas le presta mucha atención, la presidencia, ¿verdad? Esa pretensión, eso es exactamente, es querer llegar allí. ¿A qué? No puedo especular de los presentes cuál sea realmente su elemento subjetivo de querer participar, pero sí puedo decirte que los del pasado nos han demostrado a qué llegaron. Desde el 14 de enero de 1986 hasta el presente no hemos visto realmente, por ejemplo, voy a hablar solo del Ejecutivo ahorita, Haroldo. No hemos visto, al menos esa es la percepción que creo yo que la mayoría de ciudadanía tiene, un ejercicio de servicio a la comunidad, sino más bien un ejercicio de servirse
de la comunidad. Y entonces eso deja en claro de que estos partidos se gestan alrededor de ciertos personajes que lo que pretenden es precisamente servirse de, no servir a. Y ese servirse de entraña, ¿para qué vamos a engañar? Un enriquecimiento ilícito per se, a través de ver la cosa pública como una oportunidad de negocios. El expresidente de la República Oriental del Uruguay, Mujica, decía en una entrevista algo que me impactó. Y me impactó porque él es una persona de izquierdas. Y que lo dijera me dejó boquiabierto, te lo confieso. Y él decía, es que no tiene nada de malo el empresariado privado. No tiene nada de malo que persigan riqueza, que busquen negocios. Lo malo está cuando gente que persigue lo mismo, los mismos objetivos, enriquecerse, no va a ese sector. Lo malo está cuando esa gente va a la cosa pública y se quiere aprovechar de la cosa pública, Haroldo. Yo creo que ese ha sido el problema fundamental y por eso las personas, muchas, que crean sus propios partidos, lo hacen porque primero no tienen ninguna ideología, Haroldo. Realmente no la tienen. Segundo, tienen una pretensión ilegítima en el contexto para el que van. Ilegítima porque ellos deberían de llegar a servir, no a servirse. No sé si me doy a entender en esto. Y tercero, buscan, a mi consideración, por eso te decía, yo espero estar muy equivocado, porque las dos cosas anteriores ya son malas de por sí, pero la tercera es peor. Buscan cuotas de ejercicio desmedido de poder impune. Remarco esta palabra, Haroldo, impune. Ya solo el simple hecho de que los candidatos y candidatas gocen de la prerrogativa de antejuicio, en muchos casos te puede dar una visión de por dónde van las cosas. O sea, yo durante el tiempo en que quedan inscritos no puedo ir y someterlos a un proceso legal y preestablecido como te podría pasar a ti o a mí. No, ellos están, digamos, intocables durante ese periodo de tiempo, ¿verdad? Andy, por el tema del MLP, Telma Cabrera y Jordán Rodas. Qué bueno que lo tocas. De repente empiezo a escuchar que la no inscripción de ellos, como que ahora el mensaje que estoy, repito, escuchando y del que no estoy de acuerdo es o no ir a votar o votar nulo. ¿Qué pensás de esto? Bueno, sin meterme en las libertades de las personas, yo soy muy partidario del ejercicio desmedido de nuestras libertades, Haroldo, pero, a ver, hablemos rápido. Voy a invertir un poco mi respuesta sobre tus dos puntos que son sumamente importantes. Hablemos del voto nulo, ¿qué te parece? El mismo artículo 196 de nuestra ley electoral, invito a todos y a todas, como le digo a mis estudiantes, no me crean nada, vayan y revisen, por favor, vayan y revisen. Se van a dar cuenta que no estoy tan desorientado. Tiene un problema sustancial, porque fíjate que qué chilero suena. Si la mayoría de votos efectivos, sufragados y contabilizados después del escrutinio, ¿no?, son nulos, eso obliga a que se repita la elección de que se trate, de presidente, puede ser también para la diputación, podría ser para los alcaldes, etc. A ver. Solo para que nos expliques bien, si el número de votos... De votos válidos, sí, es nulo respecto del resto de votos válidos emitidos en la elección del 25 de junio, por ejemplo, esto obligaría a que se repitiera la elección para el cargo de elección popular de que se trate, por eso te mencionaba. Suponte que, agarremos un ejemplo, ¿qué te parece? Si la mayoría de votos, que esto implicaría un ejercicio de organización popular nunca antes visto en este país, pero bueno, fueran nulos, Haroldo,
habría que repetir las elecciones para la presidencia. Y el Tribunal Supremo Electoral tendría 10 días hábiles posteriores a la elección para convocar a nueva elección. Pero tendría que ser antes de que termine el año. No, por supuesto, por eso te decía, de hecho se tendría que llevar más o menos en el mes de octubre, ¿sí? O sea, obvio para que puedan tomar posesión del cargo el 14 de enero del año entrante. Pero tendría que hacerse dentro de este año y sería en octubre, ¿ok? Sería en octubre. Ahora yo te digo, en 38 años de democracia, eso nunca ha sucedido. O sea, el nivel de organización popular implicaría algo que yo no he visto aquí en este país porque estamos divididos, tristemente estamos divididos. No hablemos mentiras, por favor, Harold, estamos muy divididos. Estamos divididos desde hace, según las apreciaciones humildes de tu servidor, desde la época colonial. Imagínate. Hay algunos maestros de la Escuela de Historia de la USAC me podrán ahí regañar, pero yo calculo que es de la época colonial. Y entonces estamos divididos en estamentos o estancos. Y un estanco o sección no se comunica con el otro y es más, se desprecia, fíjate. La mayoría estamos, yo me incluyo en esa mayoría, estamos abajo. ¿Sí? Inmediatamente arriba están las clases medias. Y las clases medias aspiran a ser. ¿Pero qué aspiran a ser? De un segmento que está en el vértice que no admite ya a otros. Y no los admite precisamente por la configuración social guatemalteca desde la colonia. Entonces ya no admite a otros. Pero les hace creer a estos, a los de estas capas, incluso la capa media más elitista, que está muy próxima a ellos, les hace creer que los van a admitir. Cuestión que hasta la fecha no va a ocurrir. Pero los tienen ahí, etcétera. Eso es para otro conversatorio. ¿Qué te parece? Pero esto implicaría, por ejemplo, organizar un voto de esta naturaleza, que sería impactante para el sistema electoral desde mi punto de vista, implicaría un nivel de organización que pusiera de acuerdo a todos estos estamentos. Por lo menos el de las capas medias y el de la gran masa que estamos de base. Eso no se ha visto, Harold. No se ha visto porque aquí ha permeado lo que yo considero y yo no estoy en contra del individualismo, pero lo que hay aquí es un individualismo radical, exacerbado, donde yo solo veo mi cuadrado. Entonces, idea, si tú le dices, en ciertos ámbitos, tú mencionas el nombre de la señora Telma, se asustan. Salgo corriendo y no, como eres un comunista, eres un anarquista, y empiezan con un montón de calificativos. Entonces es un poco complejo. Organizar ese voto sería muy complejo, creo yo. No, creo que no es imposible, creo que no es imposible, pero en comunidades más pequeñas, donde la gente se conoce más, donde hay más confianzas, donde no hay tanto desprecio étnico por el color de la piel, o no hay tanto desprecio por cuestiones a veces más sutiles, como puede ser el género, como puede ser el elemento económico. Yo te miro con desprecio porque yo no te veo que tú cargues un Armani, y yo aspiro algún día a poderme comprar un Armani y a la medida, ¿no? Entonces, donde no ocurren esas cosas, donde la gente se acepta más, creo que ahí sería más posible. Te estoy hablando entonces, Haroldo, de municipios. Te estoy hablando de elecciones para corporación municipal, ¿verdad? Donde la gente se puede organizar y decir, no queremos a ninguno de estos. Pero esto lleva a un problema, que era el problema real, más allá del de la organización, que yo siempre tengo la esperanza que pueda llegar a ocurrir. ¿Con qué candidatos decimos? ¿Con qué candidatos? ¿Con qué candidatos vamos a repetir la elección? Y no hay una solución más que, pues, ni modo, ¿con qué? Con los mismos. ¿Y entonces de qué me sirve? Si yo ya mostré mi desprecio votando nulo, ¿no crees tú que deberíamos de hacer algo para tener nuevos candidatos? Pues yo creo que sí.
Pero nuestra legislación no da para más, porque si tú lees el 196, y que también así te invito a que lo hagas también, te vas a dar cuenta que no hay una salida a eso. ¿Con qué candidatos? Y esto me lleva a la siempre eterna discusión, o al menos reflexión, que ha ocurrido poco más de un par de años después de que salió la ley electoral y de partidos políticos. ¿Sabes tú y saben ustedes que es una de las leyes constitucionales que más reformas ha tenido en el tiempo? Y entonces, la gran pregunta que yo haría es, ¿queremos seguir con este sistema electoral? ¿A dónde nos lleva este sistema electoral en el momento actual? Y esto me lleva a responder tu otro cuestionamiento. ¿Y qué pasa con propuestas a candidaturas como las de la señora Cabrera o las del señor Rodas? Ay, voy a agregar un nombre incómodo para algunos. ¿Y por qué Arzu? También ahora me los metieron a los tres en el mismo saco. Fíjate que qué interesante. Uno de extrema derecha y otros de centro izquierda, digámoslo. Pero los han metido en el mismo saco. Porque, ¿qué les dice el registro de ciudadanos? No, ustedes no. Ustedes están apestados. Vos porque supuestamente tienes una campaña anticipada. Y ustedes porque parece ser que el señor Rodas ha tenido unos hallazgos de la Contraloría, o no sé cómo estuvo del todo eso de supuestos hallazgos de la Contraloría General de Cuentas, y que viene ahora a afectarle porque no va a tener aquella constancia temporal de inexistencia de reclamaciones, ¿verdad? El mal llamado finiquito, que no se llama así, de una vez se los digo a todos y todas. ¿Verdad? Tiene ese nombre tan largo que acabo de decir. En ese orden de ideas, entonces, porque la pregunta más bien que yo hago y dejo para la reflexión tuya y de nuestros escuchas y televidentes es esta. ¿Por qué a ellos sí se les aplicó la contundencia tan formalista de la normativa? ¿Verdad? Porque ahí estamos jalando incluso normativa constitucional. Porque estamos hablando, fíjate, del artículo 113, para todos y todas. Artículo 113. Y ese artículo aplica incluso para quienes vayan a la presidencia. Conste. Que dice tres cosas fundamentales. Primero, que la persona sea capaz. Segundo, ya se complica más la cuestión, que la persona sea idónea. Y tercero, que la persona sea honrada. La gran discusión que ha surgido en el pasado, por ejemplo, te menciono el caso Portillo cuando se quiso lanzar a una diputación, no sé si te acuerdas, cuando recién acababa de regresar, pero bueno, y se le negó y yo dije, pues tienen razón. Eso de honrado está un poco difícil de que se termine a acreditar con una confesión y una... Es más, nunca he entendido cómo llegó a la presidencia habiendo confesado a los medios de comunicación públicamente no uno, sino dos asesinatos. Que si fueron en México, pues, no importa dónde hayan sido, a mi consideración. Pero bueno, es una cuestión más ética, y aquí la ética en Guatemala está así, gelatinosa. Entonces, fíjate, la gran pregunta aquí que nos tenemos que hacer todos es, ¿por qué a ellos tres sí? ¿Y por qué a otros pareciera que, no, por favor, parece ser de que esta persona está vinculada al narcotráfico? Es más, ya hasta tiene esta situación, esta condena aquí en Estados Unidos. No, hombre, no pasa nada, aquí le vamos a dar hasta una medalla y no pasa nada, inscríbanle. ¿Por qué? Casos como los de Ríos, que tiene esta situación un poco problemática a la luz de cierta interpretación, si mal no recuerdo, del 186 constitucional, por aquello de que su papá fue caudillo de un... Bueno, que si eso es justo o no, Haroldo, por amor de Dios, son otros 100 quetzales, por supuesto. No estoy diciendo si eso sea justo o no. Lo que estoy diciendo es que es una norma vigente de este país y es una norma constitucional. Entonces, ¿qué?
Empezamos ahora ya no hacerle caso a la Constitución como han venido promoviendo muchos de los actuales gobernantes. Y entonces, ¿sabes qué? Uno de nuestros deberes ciudadanos es defender la Constitución. No estoy diciendo nada en contra o a favor de esta persona. Solo estoy alegando de que pareciera ser que se están haciendo los locos y las locas. Igual para ciertos otros casos. Si vamos a hablar de campaña anticipada, porque voy a comparar el caso Arzú con el caso de Suri, de Torres y de Edmund Mulet. No tengo nada en contra de estas personas. Que participen ya en lo que les dé la gana. Lo que digo es, ¿por qué a este sí le voy a aplicar todo el peso de la ley electoral y de partidos políticos y de su reglamento, y por qué a ellos no? ¿No te parece extraño? A mí me parece extraño y no encuentro plausible ninguna de las explicaciones del Tribunal Supremo Electoral. Yo no entiendo. Y pareciera que se echan la chibolita entre el registro de ciudadanos y el tribunal y así están. Pero al final de cuentas los afectados somos el electorado. Entonces, ¿le vamos a hacer caso a la ley o no? Y fíjate que eso entraña un desconocimiento de que supuestamente, fíjate, aquí en Guatemala existe lo que se llama Rule of Law entre los gringos. Eso quiere decir el imperio de la ley, supuestamente. Está en el artículo 153 de la Constitución. Y eso establece que no hay nadie superior a la ley, no digamos a la Constitución. Y aquí te podría dar un listado de gente de que pareciera ser que no les importa nada. Muchos de ellos diputados y diputadas. Y entonces, ¿qué está pasando? Y eso me lleva a otra reflexión, más allá de estos casos que planteabas. Vamos a volver a caer en el jueguito de seguir colocando en el Congreso de la República a gente que nos ofrece cada 4 años el oro y el moro, y como decía mi abuela, luego no es ni el mico ni el loro. Cuidado, porque ¿qué leyes son las que nos están dejando? ¿Cuál es la deuda que nos están produciendo también? Porque están apachando, o apapachando, mejor dicho, peticiones del Ejecutivo en esa línea de endeudamiento para el país. Eso ni tus nietos lo van a terminar de pagar. Entonces, a mí me preocupa mucho más que quién llega a la presidencia, quién está en el Congreso, quién llega a la junta directiva del Congreso, por amor de Dios, y los responsables de que se integre el Congreso de esa manera. No hay otros más que ir a verse cada uno de nosotros en el espejo, Haroldo. Ya sea que llegues a votar o que no llegues a votar. Y ahí me quiero referir a aquello que comentabas, lo de esa idea de las personas de no ir a votar. Bueno, si no van a votar, están en su libertad de no hacerlo. Después no lloren. Después no lloren. De que las cosas están más color de hormiga todavía. Yo más bien apuesto de que vayamos y hagamos nuestra lucha y pongamos todo nuestra entereza, nuestra reflexión. Insisto, hay que analizar bien por qué diputados vamos a ir a votar, aunque nos pongan esa plancha de fotitas que uno no logra descifrar quién diablos son, pero por lo menos buscar ideológicamente qué es lo que más se aproxima a nosotros. Yo de pronto tal vez no voy a ir a votar por alguien de izquierdas, eso es seguro, pero eso no quiere decir que no llame al voto y que no esté consciente de la necesidad de que participemos en tanto exista ese sistema. También estoy muy consciente y los invito y las invito a esto. ¿Por qué no empezamos a reflexionar y decir qué realmente queremos? En vez de hacer berrinche de no ir a votar. Y si vamos a ir a votar nulo, entonces empecémonos a poner de acuerdo. Si vamos a ir a votar nulo, ¿para qué queremos lograr con votar nulo? Y recuerden, lo más seguro es que nos van a volver a poner las mismas caritas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que estratégicamente más nos convenga? Y hay que pensar, Haroldo, creo yo, en ese tema,
Cuestiones de corto plazo es el aquí y el ahora 2023. Pero tenemos que empezarnos a plantear dentro de 4 años, ese le llamo yo el mediano plazo. Y tenemos que empezar a crear estrategias ciudadanas para lo que yo llamo el largo plazo. Ahí ya estoy hablando de 30 o más años en el futuro, posiblemente ni vos ni yo estemos. Pero la gente lo tiene que empezar a proyectar. Y necesitamos saber, desde cosas tan básicas como ya probamos con el sistema presidencial semiduro que tenemos. No, ese es el único sistema político gubernamental que se puede tener. También está el parlamentarismo, por ejemplo. Empecémonos a... Y de hecho tenemos una suerte de parlamentarismo liviano, porque ¿quién es el que define los pisos? El Congreso. Sin tanta casaca y un poco a veces pasado desapercibido, los temas de la llamada obra gris, ¿quién los ve? Al final de cuentas, el Congreso. ¿Quién le puede contar las costillas a la presidencia de la República? El Congreso. ¿Quién le da dinero al organismo judicial? El Congreso, Haroldo. Y peor aún en el caso del organismo judicial, por si no lo saben. ¿Quién elige a los magistrados? No solo de la Corte Suprema, a los magistrados de sala y corte de apelaciones, que eso nos puede afectar a ustedes o a mí, bien grueso. El Congreso. Y el Congreso no está haciendo, fíjate, por lo menos yo no lo he visto en los últimos 20 años quizá, yo no he visto que el Congreso en las últimas legislaturas esté apostándole realmente a hacer su papel de representante ciudadano. Entonces, ¿y quiénes los ponen ahí, por amor de Dios? Porque eso sí es una verdad. Desde hace 38 años, los que los ponemos en ese lugar somos nosotros. Entonces tenemos que empezar a subir un poco nuestra vara, nuestro estándar. Pareciera que no estamos haciendo bien la tarea. Miren, nos van a seguir regalando, yo he sabido historias, Haroldo, de que llevan a municipios y todo. Llevan, por ejemplo, pelotas de fútbol, pero les llevan también los uniformes y les llevan otros artículos para el fútbol. Quizás es uno de los deportes más extendidos aquí en Guate. Entonces les llevan para que armen sus propios equipos y armen su propia mini liga ahí. Y la gente se pone contenta. ¿Quién te regala una pelota? Pero una buena pelota, no te estoy hablando de una de plástico en la tienda. Una buena pelota, ¿quién te la regala? ¿Y quién te va a regalar los zapatos de fútbol? Por más gachos que puedan ser. Entonces te quedas apantallado. Lo de las láminas, eso ya se quedó superado hace años. Entonces tenemos que empezar a reflexionar. Por ese tipo de obsequios, ¿vamos a vender nuestro país y nuestras libertades? Porque lo que está pasando en el Congreso, en el presente, es muy parecido, yo lo he denunciado hasta el hartazgo, es muy parecido a lo que pasa en, Venezuela y en Nicaragua. Muy parecido. Es instrumentalizar la ley para quitarnos libertades, entiendan, libertades. Al cacho y van a decir que no hay necesidad de elecciones. Solo eso, pues, pareciera que para ahí vamos. Entonces, por eso digo yo, no ir a votar es como empezarles a dar la razón a estas gentes y lo que tenemos que hacer son 2 cosas. Ejerzamos nuestros derechos ciudadanos, pero también parte de nuestra obligación ciudadana es defender la Constitución. Y si no nos gustan las cosas, pues empecemos a plantear qué queremos. Si no sabemos qué queremos, tampoco vamos a llegar a ningún punto, Haroldo. Pero yo estoy seguro, y yo sí creo en la ciudadanía, yo sí creo en la gente de este país. Yo creo que saben qué quieren. Por lo menos estoy seguro que ninguno me va a decir que no quiere vivir dignamente. Estoy seguro que ninguno me va a decir que no quiere, en lugar de tener que irse en condiciones infrahumanas a los Estados Unidos o a otro país, no preferirían quedarse aquí si hubieran oportunidades. Entonces empecémoslas a crear, y eso parte de organicen un comité cívico electoral, demuestren que no se necesita ser financiado por grupos delincuenciales, demuestren que no se necesita ser élite para poder participar, demuestren que tienen ideas propias y que quieren llegar.
claro, hay que empezar a capacitarse, empiecen a poner a los muchachos y a las muchachas que a veces son más locuaces que uno de viejo, pónganlos al frente, que hayan caras nuevas, etc. Y una cosa fundamental es, hay que empezar, Haroldo, a leerse esa vaina que se llama Constitución, y hay que leerse también la ley electoral. Si no se hacen esos cambios no vamos a llegar a ninguna parte. Y a lo mejor hay que cambiar el sistema. Y a lo mejor se habla de otra vez de eso, de la reforma constitucional. Pero empecémoslo primero a digerir, primero a reflexionar. Y por eso hablaba yo, el aquí y el ahora. Tenemos un compromiso ciudadano, vayamos el 25. Yo apuesto por eso, vayamos el 25. Si no están las caras que a nosotros nos gustan, pues tenemos opciones. Podría ser el voto nulo, ¿verdad? Pero si se hace el voto nulo, a lo mejor otros piensan igual que nosotros, pongámonos de acuerdo, ¿no? Podría ser. ¿Y por qué no les empezamos a exigir también otra cosa a los ciudadanos, a los candidatos, Haroldo? Si es a la presidencia, que nos digan cuál es su plan de trabajo. Y si te dicen que no tienen, mandalos al diablo. ¿Por qué no les decimos, otra pregunta que yo le hacía a Otto Pérez Molina en su momento, quiero saber cuál es su equipo de trabajo? Y no pudo contestar. Tampoco lo pudo contestar Jimmy Morales. Olvídate de este que está ahorita. Entonces, si no te pueden decir quién es su equipo de trabajo, ¿a quién vas a poner en el Ministerio de Finanzas? ¿A quién vas a colocar en el Ministerio de Salud Pública? ¿A quién vas a colocar en el Ministerio de Gobernación? Te acabo de decir 3 ministerios que creo yo que son muy irrelevantes. Y no tiene los nombres en la punta de la lengua. Mano, yo empiezo a desconfiar de ese chato y a lo mejor no voy a votar por él. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no les empezamos a exigir? Porque si van a llegar a un puesto tan importante que te va a afectar a ti, a nadie más, a ti, en tu bolsillo, hay que entender eso, porque nos van a fregar. Y en nuestras otras libertades, entonces exijámosles, Haroldo. Que siguiendo un poco los razonamientos que has exteriorizado, en lo personal me preocupa mucho el ver personas, hombres y mujeres, que no deberían de estar inscritos por vínculos con el narcotráfico o que han aceptado en tribunales sus vínculos con y se ha permitido su inscripción. ¿Qué mensaje le damos al resto de la sociedad cuando vemos estas cosas? Fíjate que el mensaje que se está trasladando es que la moral y que este otro componente filosófico que estudia la moral, la ética, en este país no tiene importancia. Y que tú puedes, fíjate qué terrible. O sea, a mí no me gustaría, si yo tuviera hijos, no me gustaría que mis hijos escucharan semejante mensaje. A mí no me gustaría que, no importa que mientas, igual te vamos a dar chance. Si robas, despreocúpate, mejor si nadie se entera. Pero si se enteran, dilo con desfachateas, igual te vamos a dejar participar. Es que es un poco esto, no importa que mates. Dilo públicamente, te van a abrazar y te van a querer por descarado. Eso solo está diciendo 2 cosas según yo. La primera, la que ya te dije, que hay una despreocupación total y las personas aquí en Guatemala no terminamos de comprender el vínculo necesario, Haroldo, oí lo que estoy diciendo, necesario entre ejercer un cargo público y que la persona sea una persona digna de estar en ese cargo, idónea. No voy a utilizar otra expresión, idónea. ¿Cómo va a ser idónea una persona que ya trae, como decía mi abuelita, la maña de tomar cosas ajenas? Por muy arrepentido que aparente estar, porque todos se arrepienten cuando ya miran los barrotes, cuando ya miran la situación de que los van a vestir de anaranjado dependiendo del lugar donde estén. Todo el mundo se dobla, Haroldo. Pero media vez salen otra vez, ya se sienten así muy fresh, se ponen sus lentes y vienen y hasta los inscriben de candidatos a diputados. No estoy refiriéndome a nadie en particular. Entonces, el mensaje es nefasto porque está atacando la base esencial de lo que debería de ser un candidato a un cargo de elección popular. Un candidato, ¿sabes cómo se me ocurre a mí una persona? Lo más cercano
a la Madre Teresa de Calcuta, lo más cercano a Mohandas Karamchand Gandhi. Los que no conozcan a estas dos personas, googleenlas y van a ver a qué me refiero. Lo más cercano, más mortal que estos, Martin Luther King. Para mí un candidato debe ser un líder antes que candidato o lideresa. Y tiene que ser digno o digna de ser acatado, acatada. O sea, si no te inspira eso, ay, si más bien lo que te inspira es, ay, mire qué pícaro y lo dejaron participar, entonces yo voy a andar haciendo y deshaciendo por la calle y esperando que me recompensen, Haroldo. Entonces, ¿cómo convences a la gente que el camino de lo recto, diría Tomás de Aquino, es lo idóneo? ¿Cómo le explicas a la gente que el sacrificio por el bien común es lo que deberíamos todos de estar haciendo? Si estos nos están demostrando de que no importa qué pase. Y es más, hay gente que está en puestos de poder en la actualidad que utiliza la ley para amenazar a los demás y decirles, si ustedes me siguen por estos temas, los vamos a procesar. Dios santo, estamos como decía Ayn Rand, una famosa filósofa. Ayn Rand en La rebelión de Atlas decía una frase que me ha impactado porque pareciera que conocía a Guatemala. Angústiense cuando las leyes ya no sirvan para perseguir a los corruptos y para someterlos, sino que se volteen contra ustedes y sirvan para perseguirlos a ustedes, por perseguir a aquellos. Entonces, ese mensaje que puedes encontrar en el libro La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, a mí me ha impactado porque me pareciera ser que es un poco lo que está pasando en el presente. Entonces, ¿queremos seguir con eso? Pues no vayamos a votar, pues votemos nulo sin reflexionar antes, ¿verdad? Yo sí vuelvo a llamar a las personas. Vale la pena que hagamos el esfuerzo, pero que no nos quedemos solo el 25 de junio ni el 20 de agosto, que es la segunda vuelta. En este país, en los 38 años que tenemos de procesos electorales, no ha habido un ganador en primera vuelta, nunca. Siempre nos vamos a la segunda. La segunda es el 20 de agosto. Hay que reflexionar bien qué vamos a hacer. Hay que reflexionar bien qué vamos a hacer. Y finalmente, pensar en el mediano, que te decía, en el mediano plazo. ¿Qué vamos a hacer en 4 años? ¿Seguimos en las mismas? ¿O empezamos a trabajar? ¿Y qué vamos a hacer en 30, 50 años? ¿Por qué no hacer esas proyecciones? Aquí nunca hacemos esas proyecciones, nunca pensamos más que en el aquí y el ahora y nos conformamos. Empecemos a cambiar esa mentalidad y a lo mejor podremos llegar a ser países como Corea del Sur. Si cambiamos esa mentalidad, pero si seguimos en esta, nos va a tocar a todos, a Haroldo, a vos, a mí, a tus hijos, a tus nietos, salir de migrantes a buscar el sueño a otro lado. ¿Sabes qué? Lo que he venido viendo es como que el participar en política se puede, por los resultados que tiene en mi persona, heredar a los hijos. Es decir, ya hay más de 40 núcleos familiares vinculados a la política. Y a veces lo que a mí me preocupa es padres cuyo accionar no es honesto y siguen en política y están jalando a sus hijos como formas de sobrevivencia económica. Es mi apreciación. Y es una apreciación correcta, pero es que ahí nos lleva a algo que ya había dicho yo antes, al inicio. ¿Sabes cuál es el problema esencial? Y que me preguntabas, ¿no? ¿Y por qué hay tantos partidos? Precisamente por eso. De hecho, si me permites la comparación, creo que lo que existe ahora es una forma, eso que yo lo dije con esta palabra tan técnica, de sistema cleptócrata. Es un sistema que favorece a las personas por su ambición desmedida de enriquecerse ilícitamente. ¿Ya? En ese orden de ideas, las dinastías políticas están a la orden del día, porque el partido no está, por eso te decía, el partido en Guatemala surge alrededor de un cacique o una cacique. ¿Y entonces qué hacen?
mi hijo, mi hija, vos sos el príncipe ahora, o la princesa, y te va a tocar. Va. Hay un partido que ya no existe, que era el FRG, pero mira, hay partidos en Misco que también funcionan. No voy a hacer, para no hacerles propaganda, mención de nombres, pero funcionan de la misma manera. ¿Cuál es la ideología de estas entidades? ¿Dónde está el pasar la estafeta a otra gente más capaz, idónea, honrada? Y yo agregaría, ¿por qué no? Honorable. Es decir, que sean dignos de mi respeto, del tuyo, del de los demás. ¿Por qué lo vuelven como una dinastía? ¿Qué no han aprendido nada de las monarquías? En las monarquías todo es un desastre, Haroldo. Todo es un desastre. Le pasas la estafeta de la corona al siguiente en la línea de sucesión y eso no te da ninguna garantía de eficiencia y efectividad. A veces es todo lo contrario. Reinos que se vienen a pique porque el siguiente en el trono era un desastre. Hay casos desde el siglo I de la era cristiana, por amor de Dios. Yo no entiendo cómo uno se aprende de la historia. ¿De dónde crees que salieron emperadores como Calígula, por ejemplo, o Nerón? Nadie puede decir que estos chatos hayan sido la salvación del Imperio Romano. Sí, fueron los que empezaron a apuntalar para que esa vaina se viniera abajo 400 años después. Entonces, las dinastías nos sirven en el ámbito político, mi humilde opinión. Los politólogos y sociólogos antropólogos podrán no estar de acuerdo, pero en mi opinión de ciudadano simple, de a pie, yo creo que eso es una muestra más de, no solo de esto, de querer construir dinastías políticas, sino de nepotismo al más alto nivel. Y el nepotismo, sí o no, al final no es una forma de corrupción. Pues yo digo, sí, es una forma, quizás la más light, la más aceptada, pero, hombre, salvo que de veras tu hijo o hija tuviera unas cualificaciones que lo hacen estar en un estándar súper elevado, infinitamente superior al de cualquier otro mortal, pues diría yo, hagamos la excepción. Pero de lo contrario, amigo, las dinastías políticas, otro ejemplo reciente de dinastías políticas, no aquí, pero mira, y el desastre que está provocando Corea del Norte, desde finales de la Segunda Guerra Mundial. La misma familia está en el poder. Mira, y es uno de los países de dictadura totalitaria más cerrados del mundo, súper aislados. No se sabe cuánta gente se ha muerto ahí de hambre, no se sabe cuáles son las condiciones reales de las personas ahí, porque nadie sabe nada. Ahí te matan si dices algo. Queremos llegar a eso. No estoy diciendo que vaya a ser ahora, pero te estoy diciendo de que las dinastías son nefastas, que hay que darle oportunidad a otros ciudadanos, a otras ciudadanas, de que puedan estar, de que puedan participar, y que los partidos políticos en la actualidad, mi consideración, la mayoría, puede ser que alguno no, pero la mayoría creo que están construidos alrededor de personajillos, diría yo, y no de ideas. Es más fácil derrotar a un personajillo que a una idea, Haroldo. Las ideas mueven el mundo. Estos personajillos pasan a la historia y desaparecerán como polvo en el viento. Pero las ideas, Haroldo, las ideas son lo que hacen que el mundo se mueva. Y entonces deberíamos de empezar a pensar de esa manera y construir alrededor de una idea un partido. Y si te gusta esa idea, métete al partido y ahí trabajemos. Si no te gusta, y a lo mejor tú tienes una mejor idea, ¿por qué no construís un partido alrededor de esa idea? Una idea política me estoy refiriendo, por supuesto, una idea social. Y todas estas ideas deberían de ir hacia algo que dice, no hay que buscarlo mucho en la Constitución, el artículo 1 de la Constitución. ¿Para qué está el Estado de Guatemala? 3 cosas fundamentales, amigos, Haroldo. Defender a la persona, defender a la familia y lograr el bien común. Hasta la fecha, según tu servidor, el Estado de Guatemala nos sigue en deuda a todos. Tenemos entonces como obligación ciudadana
que empezar a proyectarnos, insisto. Cuestiones del aquí y del ahora, por ejemplo, discutamos otra vez, pues, si hay que reformar la ley electoral y de partidos políticos, que es algo que se puede lograr un poco más fácil que una reforma constitucional, ¿verdad? Para que en 4 años no tengamos otra vez las mismas dinámicas. ¿Por qué no copiamos cosas positivas, ya que les gusta copiar de todo? ¿Sabes que en El Salvador hay elecciones para diputados más o menos cada 3 años? ¿Por qué tenemos que poner las elecciones para diputados al mismo tiempo que las del presidente? Esas son cosas que podríamos empezar a cranear. Y que cambiemos ese sistema de las fichitas estas que te decía, por ejemplo, para los diputados. A mí sí me gustaría saber, me imagino que a ti también, Haroldo, ¿por quién estás votando? Y yo quiero saber quién es esa personita y de verdad ver si me representa o no me representa. Lo quiero ir a escuchar, le quiero ir a preguntar cosas y quiero después poderlo ir a buscar para reclamarle cuando no esté cumpliendo lo que nos dijo que iba a hacer. Pero mira, como está el actual sistema por distrito y por listado nacional, al final de cuentas no sabes por quién estás votando. Entonces, ¿por qué no empezar a decir, ¿y por qué no lo cambiamos? ¿Y cuáles son los obstáculos para cambiarlo? Y que nos digan los grandes técnicos, los grandes expertos en derecho electoral, ¿por qué no se puede? La ley, al final de cuentas, Haroldo, es un constructo humano. Eso no es una ley universal como la gravedad. La gravedad no la puedes cambiar. La ley humana, por amor de Dios. Andy, muchísimas gracias, de verdad. Me veo como un vaso que venía medio lleno y hoy rebosa. Te agradezco mucho. Creo que al igual que quienes nos están viendo y nos están escuchando, tu cátedra a través de este instrumento que hoy estamos usando ha sido muy amplia. Me quedo muy agradecido, de verdad. Creo que esto es lo que se necesita en un país, que se nos hable, que se nos diga las cosas con claridad y que al momento de ir a votar lo hagamos con la claridad de que es un derecho, una obligación y que realmente votemos por quien merece. Te lo agradezco mucho este tiempo que nos has dado. No, muchas gracias a ustedes y en nombre de la Fundación Mirna Mac, que estamos muy preocupados siempre por el tema del ejercicio libre de los derechos y como lo ha dicho la señora Helen Mac, es indispensable que todos y todas tomemos nuestro papel, Haroldo, lo asumamos desde nuestros posicionamientos, pero que lo asumamos, Haroldo. Muchas gracias de veras por esta oportunidad y ojalá que las personas que nos ven pues se lo tomen en serio y por ejemplo que vayan a buscar estos artículos que mencioné y les echen un vistazo, ¿verdad? Eso es importante, que se empoderen, Haroldo. No, muchas gracias. Bueno, y a ustedes también agradecimiento siempre por permitirnos estar ahí en sus hogares. Y esto que acá hablamos debe ser motivo también ahí de reflexión en la casa. Que no nos crean, investiguen, lean, indaguen, para que ustedes al final decidan lo que dijo Andy, lo que habla Haroldo, ¿es real o no es real? Pero esa es su responsabilidad. Estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.